Muy bien, continuamos con la siguiente herramienta, que es el diagrama de Pareto. Y bueno, casi siempre los problemas no tienen una única causa, sino que son la conjugación de varias causas que varían de una a la otra en el grado de relevancia o incidencia que tienen en el problema. Y pues discriminar cuáles son las causas triviales y cuáles son las importantes puede llegar a ser una tarea difícil. Por ello, los hombres de ciencia pues han desarrollado una herramienta interesante que es el diagrama de Pareto. No nos vamos a enfocar mucho en este tipo de diagrama porque pues ya lo hemos visto en estadística. Y bueno, el nombre de diagrama de Pareto pues fue dado por el doctor Joseph Juran en honor a Wilfredo Federico Damaso Pareto, quien realizó un estudio sobre la distribución de la riqueza, en el cual descubrió que la minoría de la población poseía la mayor parte de la riqueza y la mayoría de la población poseía la menor parte de la riqueza. Con esta conclusión, Pareto estableció la llamada Ley de Pareto, y según la cual la desigualdad económica es inevitable en cualquier sociedad. Aquí el doctor Juran pues aplicó este concepto a la calidad, obteniéndose lo que hoy se conoce como el principio 80-20. Según este concepto, si se tiene un problema con muchas causas, se puede decir que el 20% de las causas ocasionan el 80% de los problemas y el 80% de las causas solo ocasionan el 20% de los problemas. Es decir, el análisis de Pareto pues es una herramienta de análisis de datos ampliamente utilizada debido a su utilidad en la determinación de la causa principal durante un esfuerzo de resolución de problemas, y este diagrama nos permite ver cuáles son los problemas más grandes, permitiendo así establecer prioridades. Y en casos típicos, unas pocas causas son responsables por la mayor parte del impacto, y si se enfoca la atención en estos pocos vitales, podemos obtener la mayor ganancia potencial de los esfuerzos por mejorar la calidad. Y bueno, el diagrama de Pareto es utilizado típicamente en los siguientes casos: al buscar las causas principales de los problemas y establecer la prioridad de las soluciones, al identificar un producto o servicio en el cual se busca mejorar la calidad, o cuando existe la necesidad de llamar la atención y concentrar los esfuerzos en los problemas o causas de una forma sistemática. Y hablando del mantenimiento, el análisis de fallos está directamente asociada a los diagramas de Pareto, cuyo objetivo es establecer una jerarquía de las causas de un fenómeno. Y bueno, en la fase de proyecto, el diagrama de Pareto puede utilizarse para la planeación de la mejora continua, priorizar inversiones o determinar cuáles son los puntos más importantes en el desarrollo del proyecto. Y otra aplicación del diagrama de Pareto es evidenciar la mejora frente a acciones correctivas o preventivas, que lo veíamos igual en calidad, mostrando los cambios ocurridos antes y después de las acciones. Como podemos ver, el diagrama de Pareto pues es muy utilizado dentro del área de mantenimiento y como tanto en la industria. Y bueno, vamos a ver de forma rápida los pasos más elaborados de un diagrama de Pareto, y lo vamos a resumir en estos pasos. Paso 1 es reunir los datos que soportan el problema que va a estudiarse. Aquí todas las herramientas estadísticas están basadas en la recolección y agrupación de datos, que es lo que veíamos al principio, por lo que pues Pareto no es la excepción. Y aquí la utilización de listas de chequeo o listas de verificación que veíamos al principio pueden ser de mucha ayuda en este paso, aunque normalmente el análisis de Pareto es la consecuencia de un diagrama de causa y efecto,
que igual acabamos de ver, y el diagrama de causa y efecto pues nos brinda un excelente soporte, pues anida los datos de tal forma que su cuantificación es más sencilla. El paso 2 es seleccionar categorías lógicas para el tópico de análisis identificado, es decir, cuando la recolección de datos no proviene de un diagrama de Ishikawa, aquí la clasificación de los datos debe de hacerse de manera cuidadosa con el fin pues de evitar el sesgo de los resultados. El paso 3, una vez se ha clasificado los datos en categorías, se procede a la cuantificación de cada una de las categorías elaboradas y se deben de totalizar los datos por cada categoría y ordenar las categorías de mayor a menor, y también debe de calcularse el porcentaje total que representa cada categoría. Y bueno, el siguiente paso, el paso número 4, en un plano cartesiano pues se dispone el eje horizontal para las categorías y dos ejes verticales. En el primer eje vertical a la izquierda está destinado para la cuantificación de la frecuencia de los datos. Otra vez regresamos a la estadística, vamos a calcular aquí las frecuencias relativa absoluta. Y bueno, mientras que el segundo a la derecha tiene una escala adecuada para cuantificar el porcentaje. Entonces pues hay que recordar cómo se realizan estos cálculos. Y bueno, el siguiente paso es paso 5. Luego de disponer correctamente el área de trazado para el diagrama, se procede a graficar cada categoría en forma de barra con el valor de la frecuencia medido en el eje izquierdo, es decir, en el orden dispuesto en el paso 3, y si existe una categoría designada como otros, en la cual se han agrupado factores de menor cuantía, esta debe de ir al final, sin importar cuál sea su valor, esto con el objeto de no desviar los resultados del análisis. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que quede más claro estos pasos. Paso número 6, sobre la marca de cada clase, comenzando de la parte superior de la primera barra, trazar el acumulado porcentual medido en el eje derecho, de tal forma que la última clase cierre con el 100% del acumulado, que es lo que veíamos en las tablas de frecuencia. Y el tipo de gráfico que genera el acumulado porcentual pues es una línea quebrada en cada marca de clase. Finalmente, los dos últimos pasos, el paso 7, es agregar al gráfico la información que se considere pertinente para facilitar el análisis, tales como título, fecha de realización, fecha de recolección de los datos, fuente de información, personas a cargo, etc. Y el último paso, que es el paso 8, cuando el gráfico está terminado, se sigue con el análisis. En este punto es donde entra en acción el principio 80-20. Gráficamente, este corresponde a trazar una recta paralela al eje horizontal, la cual tendrá origen en el punto correspondiente al 80% del eje porcentual, es decir, el lado derecho, y terminará en el lugar donde corte la gráfica del acumulado. Luego, partiendo del punto del corte, se traza una recta vertical que debe terminar en el eje horizontal. En este momento la gráfica debe de estar dividida en dos sectores. El primero está a la izquierda de línea anterior trazada, en el cual pues se conoce como causas importantes, el cual representa el conjunto de factores de alta incidencia en el tema de estudio. Y la segunda, a la derecha de la línea, se conoce como causas triviales, y como su nombre lo indica, representa las causas que no merecen ser pues el foco de atención. Y bueno, a continuación pues vamos a ver un ejemplo tomada de la siguiente liga. Y bueno, aquí un fabricante de neveras pues desea analizar cuáles son los defectos más frecuentes que aparecen en las unidades al salir de la línea de producción, y a partir de la información recolectada de las quejas de los clientes y del servicio de garantía
de su empresa pues realizó una clasificación de los principales daños, procurando que la gran mayoría pues quedara dentro de los subconjuntos concretos y muy bien definidos, de tal manera que el proceso no se presenta para equivocaciones o sesgos, y la clasificación de los datos está presente en la tabla que tenemos aquí a continuación. Nos dice que el tipo de defecto, el compresor pues no se detiene. El detalle del problema es que el motor de la unidad no para cuando alcanza la temperatura adecuada. No se produce el frío, es decir, que el motor opera pero no hay efecto frigorífico. El empaque es defectuoso, el empaque pues magnético está roto o no ajusta. La pintura defectuosa es defectos de pintura en la superficie externas, las rayas en la superficie externas. La unidad no inicia, al enchufar el aparato no arranca el motor. Entonces es así como vamos a empezar nuestro diagrama de Pareto. Vamos a colocar el tipo de defecto y vamos a colocar un detalle del problema. Posteriormente, aquí un inspector revisa cada nevera a medida que sale de la línea de producción, registrando sus defectos de acuerdo con dichos tipos, y se supone que al terminar cada unidad, esta debe de estar en óptimas condiciones para su funcionamiento. Sin embargo, la realidad revela lo contrario. Después de inspeccionar las 88 heladeras, una a una, el inspector elaboró la tabla que se muestra a continuación con los datos en orden decreciente de frecuencia, que es la que vemos a continuación. Tenemos el cálculo de la frecuencia y la frecuencia relativa. Aquí es importante observar que la categoría otros, que está hasta el final, siempre pues debe de ir al final, sin importar su valor. De esta manera, pues si hubiese tenido un valor más alto, igual debería de haberse ubicado en la última fila. Ahora resulta evidente cuáles son los tipos de defectos más frecuentes, y pues se puede notar fácilmente que los tres primeros tipos de defectos se presentan en el 82% de las neveras aproximadamente. Y por el principio de Pareto se concluye que la mayor parte de las deficiencias encontradas en el lote pertenecen solo a dos tipos de defectos, de manera que si se eliminan las causas de los que provocan, pues desaparecería la mayoría partes de ellos. Y bueno, y como puede verse, posteriormente pues realizamos nuestro histograma y colocamos nuestra gráfica de dispersión, y podemos ver que un diagrama de Pareto es un gráfico de barras que enumera las categorías en orden descendente de izquierda a derecha, el cual puede ser utilizado para analizar causas, estudiar resultados y planear una mejora continua, y no solo en el área de mantenimiento, sino también en todas las ramas de la empresa. Dentro de las dificultades que se pueden presentar al tratar de interpretar el diagrama de Pareto está el hecho de que algunas veces los datos están agrupados de manera tal que no indican una clara distribución entre las categorías. Esto se hace manifiesto cuando pues todas las barras son más o menos de la misma altura. Y otra dificultad común es que se necesita más de la mitad de las categorías para sumar el 60% del efecto estudiado. Es por ello que una buena interpretación va a depender en la gran mayoría de un buen análisis previo de las causas y el posterior acopio de datos. Y en cualquiera de los casos anteriores parecerá que el principio de Pareto pues no aplica. Sin embargo, el principio se ha desarrollado válido en literalmente varias situaciones, por lo que pues es muy poco probable que se haya encontrado una excepción.
y pues es mucho más probable que simplemente no se haya seleccionado un desglose apropiado de las categorías, y cuando existe una anomalía de este tipo pues aparece, se deberán de tratar de estratificar los datos de una manera diferente y repetir el análisis de Pareto. Entonces, tanto el diagrama de causa y efecto, pues es como un complemento realizar un diagrama de Pareto, y pues esto es una de las herramientas estadísticas que nos ayudan para poder entender los procesos en el mantenimiento. Entonces vamos a continuar con la siguiente herramienta.